Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy hay que hablar de una nueva jornada de la NBA. Una jornada donde hemos tenido remontada de Boston Celtics ante Toronto Raptors en un partido donde a priori parecía que el equipo canadiense lo estaba dominando. No dominando del todo, pero sí que es verdad que tenía posibilidades. Durante todo el encuentro vimos a unos Boston Celtics ir a remolque, pero fue a aparecer Marcus Smart en el último cuarto a base de triples, remontó el partido y finalmente los de Massachusetts se llevaron el encuentro. Como digo, ahora lo veremos. Y también hay que comentar la gesta histórica que ha conseguido Denver Nuggets ante Utah Jazz. O sea, la escena final donde Donovan Mitchell y Jamal Murray se funden en un abrazo. Donovan Mitchell destruido, destrozado, tras obviamente pues darse cuenta que han tenido un 3-1 a favor, y Denver se lo ha levantado. Ayer no fueron protagonistas ni Donovan Mitchell ni Jamal Murray. Hoy hay que hablar de Nikola Jokic. Es el líder de Denver Nuggets, que muchos, bueno, pues estaban dudando de él, e incluso en Estados Unidos hubo debates sobre quién era el verdadero jugador franquicia de Denver Nuggets, Jamal Murray o Nikola Jokic. Pues bien, ayer el jugador interior de Denver Nuggets apareció para, bueno, pues dar esa victoria con la que conseguían esa gesta, esa remontada 3-1 en contra, finalmente 4-3 a favor de los de Colorado. Así que, dicho esto, nos vamos con el primer partido. Boston Celtics 102, Toronto Raptors 99, primer parcial empate 28-28. El segundo cuarto se lo llevaban los verdes 22-20, tercer cuarto 20-30 para Toronto, último cuarto 32-21 para Boston Celtics. Jason Tatum y OG Anunoby fueron los máximos anotadores con 34 y 20 puntos. Daniel Theis y Serge Ibaka 9 rebotes cada uno, Jason Tatum 6 asistencias, Fred VanVleet 7. Un partido muy doloroso, lo tengo muy claro que va a ser muy doloroso para la moral de Toronto, porque si veis el partido es un encuentro muy diferente a lo que por ejemplo pudimos ver en ese primer plato de estas series, en ese Game 1. Al final, en el primer partido, Boston de principio a fin no dio ni una sola oportunidad a Toronto de cara a conseguir la victoria. Toronto estuvo totalmente perdido en tiros de 2, en tiros de 3, Boston hacía lo que quería, con triples esquinados, bien Jason Tatum, bien en general todos los componentes de Boston Celtics. Ayer, sin ir más lejos, vimos algo diferente, vimos pues bueno, lo que nos esperamos en el primer partido, un encuentro igualado entre Toronto, Boston. Al final, bueno, las piezas funcionaban, pero el resultado ha sido el mismo. El partido se ha saldado con una nueva victoria de Boston, y lo que es más doloroso para Toronto, se ha gestado en una mini remontada, por decirlo de alguna manera, en el último cuarto, tras unos 3 primeros cuartos donde posiblemente podíamos pensar que Toronto iba a empatar las series 1-1. Pues bien, fue a aparecer Marcus Smart en los últimos 12 minutos anotando 5 triples en un lapso de 3 minutos para poner el marcador 86-85 y comenzar de esta manera la remontada de Boston para conseguir esa segunda victoria en las series. Tremendo Marcus Smart, siempre lo hemos hablado, lo hemos comentado aquí. Es un jugador que no destaca tanto como por ejemplo Gordon Hayward, Jason Tatum, Kemba Walker o cualquier otro jugador de Boston. Es ese miembro de la plantilla que se encarga de hacer el juego sucio, el juego borroso, el que realmente no se aprecia, no se valora del todo, pero es igual de importante que lo que hacen sus compañeros. Y ayer lo que vimos de Marcus Smart es increíble. Es otra vez una razón más para pensar que realmente este jugador es más que importante en el esquema de Brad Stevens. Durísimo golpe, como digo, para Toronto Raptors. Realmente, comparando la plantilla de Boston con la de Toronto y bueno, viendo al final el juego de cada uno, sí que es verdad que a lo largo de la temporada regular hemos visto que Toronto es un equipo que realmente saca bien los partidos, y mucha gente ha comentado que bueno, pues al final está demostrando que es un equipo que no dependía solo de Kawhi Leonard, sino que el anillo lo ganaron porque era un conjunto coral en ataque y en defensa, que tenía buenas piezas: Ibaka, Lowry, VanVleet, Siakam, OG Anunoby, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estas series contra Boston Celtics les veo algo diferente, Puede ser que les falte Kawhi Leonard, obviamente notarán la ausencia de Kawhi, pero sí que es verdad que en cuanto a plantilla, enfrentando la de Boston con la canadiense, realmente yo me quedo con la de Boston. Creo que es aún mejor, es como una versión de Toronto Raptors pero mejorado. Funciona mejor en ataque para mí, me quedo con la de Boston también en defensa. Encima tiene ciertos jugadores secundarios como Marcus Smart que aportan un poco más que los secundarios de Toronto Raptors, y en cuanto al banquillo tampoco hay una gran diferencia. Es decir, es cierto que Nick Nurse se ha llevado el galardón al mejor entrenador del año, pero entre Nick Nurse y Brad Stevens, yo personalmente me quedo con Brad Stevens. Creo que es un entrenador que está no un escalón por encima, pero ligeramente en un nivel superior a Nick Nurse. A mí por lo menos me gusta más, esto ya también es cuestión de gusto
gustos, pero yo me quedaría con Brad Stevens. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y realmente visto lo visto, no voy a decir que con un 2-0 Boston ya ha pasado y ha eliminado a Toronto Raptors, pero yo sí que creo y pienso que Boston va a pasar. Y bueno, en cuanto a actuaciones individuales, fijaos, Jaylen Brown 16 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, Jason Tatum una vez más increíble, 34 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Ojo, eso sí, hay que tener en cuenta la carga de minutos. Ayer Jason Tatum jugó 42 minutos. Daniel Theis 9 puntos, Marcus Smart 19 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, Kemba Walker 17 puntos. Robert Williams, por ejemplo, se fue hasta los 11. Por el bando de Toronto, OG Anunoby 20, Pascal Siakam 17, 8, 6, Fred VanVleet 19, Kyle Lowry 16 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, Serge Ibaka 17, 9, 2, pero veremos a ver los ajustes que hace Nick Nurse, que seguramente va a hacer. Y luego, por otra parte, yo atribuiría más responsabilidad a Pascal Siakam. Creo que es el jugador llamado a ser el líder de Toronto, es el jugador que ha cogido el relevo tras la salida de Kawhi Leonard, entonces debe de aparecer más. Yo le pediría más a Pascal Siakam. Creo que Siakam tiene que ser ese jugador que asuma ciertas responsabilidades, coja el balón en los momentos calientes y se eche el partido a las espaldas, se eche a su equipo y remonte en las situaciones o simplemente los lidere hacia victorias cómodas, pero tiene que ser ese jugador estrella que tiene que haber en el equipo. No es Kyle Lowry, no es VanVleet, no es Ibaka, no es Anunoby, no es ninguno de esos, tiene que ser Siakam. Y realmente hay momentos en los que veo que, por ejemplo, Tatum sí que lo hace, pero Siakam no. Entonces creo que tienen que ajustar ese reglaje, porque en los playoffs hay momentos en los que no depende de un equipo, sino depende de una estrella, de la estrella de ese conjunto. Lo vimos el año pasado, o sea, Toronto era un muy buen equipo, pero hubo ciertos momentos en los que tenía que brillar esa estrella que tenían en Kawhi Leonard. Por ejemplo, en ese partido decisivo Toronto-Filadelfia con ese triple, o momentos, por ejemplo, contra Filadelfia en las propias series donde metía triples muy importantes Kawhi Leonard, también contra Golden State Warriors. Entonces, como digo, los playoffs es una fase donde obviamente prima el colectivo, pero hay ciertos momentos de las eliminatorias, sobre todo las eliminatorias igualadas, donde debe aparecer ese jugador franquicia, esa estrella, ese brillo especial que tiene un jugador y que no tiene el resto, y ese en Toronto, repito, tiene que ser Siakam. Dicho esto, nos vamos al siguiente encuentro. Denver Nuggets, Utah Jazz, milagrosa remontada de los de Colorado. Estaban 3-1 y han ganado 4-3 las series, eliminando a Utah Jazz. Tremendo. Resultado final 78-80, o sea, fijaos el resultado, ya simplemente con ver el resultado os podéis hacer una idea de cómo han sido las defensas de un y otro equipo. 21-26 el primer cuarto para Denver, 15-24 el segundo, empezaba muy mal el Utah, 24-15 el tercer cuarto para los de Salt Lake City, 18-15 el último cuarto también para el conjunto de Donovan Mitchell, Rudy Gobert, etcétera, etcétera. Máximos anotadores no han sido Donovan Mitchell y Jamal Murray. Nikola Jokic 30 puntos, Mitchell 22, Rudy Gobert 18 rebotes, Nikola Jokic 14, Mike Conley 7 asistencias, Monte Morris 5. Veréis, aquí me vais a permitir que me ponga un poco romántico. Todas las emociones que se pueden vivir en el baloncesto, decepción, tristeza, tensión, alegría, euforia, todas estas emociones que yo creo que al final abarca el baloncesto, las ha tenido este partido. Este partido ha sido el frasco que ha contenido todas estas emociones que supone lo que es el baloncesto. Increíble las series que nos han brindado Utah Jazz y Denver Nuggets. Es un partido que obviamente, visto lo visto encima con las imágenes protagonizadas por Donovan Mitchell tirado en el parqué, etcétera, casi yo diría a punto de llorar, va a ser un partido, unas series en general que ningún miembro de Utah Jazz, ningún jugador de Utah va a olvidar, o sea, nunca, y se le va a quedar en el interior de cada uno de esos jugadores, pero sobre todo de manera negativa, ¿no? Porque al final es tener 3 bolas de serie que has desperdiciado, te han remontado, y algunos pueden decir, se han dejado remontar, ¿no? Eso es al final una espina que se va a quedar ahí, y ayer lo vimos, o sea, el lenguaje corporal que tenía Donovan Mitchell estaba hundido, estaba completamente hundido, hubo ciertos jugadores que le tuvieron que animar, Jamal Murray, sin ir más lejos, le fue a abrazar, ese abrazo fue increíble, o sea, los dos mejores jugadores de las series, por un bando y por el otro, que terminen de esta manera, o sea, es tremendo, o sea, a mí me puso los pelos de punta, brutal. Pero como digo,
es una serie muy dolorosa para Utah. Vamos a ver, porque yo creo que si lo utilizan bien, hacen una buena lectura, una buena reflexión, creo que les puede servir para construir un alma ganadora de cara al futuro. Creo que tiene jugadores relevantes, jugadores importantes. Esto une, aunque no lo creáis, esto une. Un capítulo tan doloroso compartido por varias personas, al final esto une al vestuario, esto une. Sí, obviamente los primeros días van a estar destrozados por completo, al contrario que Denver, pero yo creo que esto une, y esto puede forjar un carácter ganador, un carácter duro, un carácter que a la larga les puede servir para, pues imaginaos, llegar mucho más lejos en playoffs, a unas finales de conferencia, unas finales de la NBA, etcétera, etcétera. Obviamente Utah va a tener que reforzar la plantilla, pero bueno, al final el carácter es algo importante, siempre se ha visto en jugadores estrella de la liga, y yo creo que Donovan Mitchell de esto va a aprender. Sin embargo, como digo, el protagonista no fue ni Donovan Mitchell ni Jamal Murray, fue Nikola Jokic, un Nikola Jokic decisivo al firmar 30 puntos y 14 rebotes. Anotó encima la canasta que desempataba el partido, iban 78-78, pues bien, a falta de 28 segundos para el final, Jokic anotaba ese 78-80 definitivo que daría la victoria a los suyos. Anotó 30 puntos con un 12 de 23 en tiros de campo, y creo que es un partido que le va a venir muy bien de cara a la confianza personal. Creo que Jokic ha estado muy desaparecido en tintes generales a lo largo de todas estas series, salvo, por ejemplo, el último o el penúltimo encuentro que vimos antes del séptimo, donde sí que cuajó una buena actuación, pero en términos generales de la serie no hemos visto a ese Nikola Jokic que todo el mundo esperaba, ¿no? Y como he dicho al principio del vídeo, en Estados Unidos se barajaba mucho la posibilidad de si realmente Jokic era jugador franquicia de los de Colorado o era Jamal Murray, porque claro, veíamos a Jamal Murray anotar más de 40 puntos casi noche tras noche, y a Nikola Jokic estar un poco a la sombra de Murray, ¿no? Pero ayer dio un golpe sobre la mesa y apareció donde tuvo que aparecer al fin y al cabo, ¿no? En el último partido, en el partido más decisivo para su equipo. Antes de que comenzara la serie sentí que iba a ser interesante. Después de que se pusieran 3-1 no podía pensar que lo sería tanto como lo ha terminado siendo. Me alegro de haber ganado el partido y la eliminatoria, comentaba la estrella de Denver. Y ahora mismo os estaréis preguntando, siguiente rival de los de Colorado, Los Ángeles Clippers. Vamos a tener unas semifinales en la conferencia oeste, Los Ángeles Clippers, Denver Nuggets. La de los Lakers todavía no lo sabemos, veremos a ver hoy qué es lo que sucede, pasará OKC, pasará Houston Rockets, lo veremos como digo esta noche, pero primera semifinal del oeste, Clippers-Denver. ¿Tiene posibilidades Denver de pasar ante los Clippers? Vamos a ver. Hay que verlo. Yo obviamente apuesto por los Clippers, simplemente porque, primero, es una plantilla superior a la de Denver Nuggets y encima Denver viene fatigado. Ojo, que los Clippers han sufrido contra Dallas, nadie se lo esperaba que sufrieran tanto, y para mí Denver está un escalón por encima. Vamos a ver si con esta remontada 3-1 y esta gesta histórica la moral de Denver sube por las nubes, se lo terminan creyendo y bueno, pues terminan convirtiéndose en un equipo muy peligroso para los Clippers. Pero lo dicho, lo veremos mañana. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido esa remontada histórica de Denver sobre Utah y si confiabais en que lo iban a conseguir antes de que se disputara el partido, y también comentarme qué os está pareciendo esas series Boston-Toronto y si creéis que Toronto puede eliminar, tal y como van las series, a Boston Celtics. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.